por la arteria pulmonar si estamos del lado derecho. ¿Mm? Esa imagen está hermosa. Todo esto igual les va a quedar, chicos, grabado en el aula virtual y el PowerPoint también. El pericardio, vamos a las capas histológicas. El pericardio habíamos dicho que era la capa más externa del corazón, es una membrana de tejido conectivo que envuelve y separa el corazón de las estructuras vecinas. Se prolonga hacia las raíces de los grandes vasos y tiene dos capas, la capa visceral o epicardio, que está en contacto con el corazón, y la capa parietal más externa, que está separada de la anterior por un espacio que tiene una pequeña película de líquido, que es el líquido pericárdico. Y esto sí es importante saber, chicos. ¿Por qué? Nosotros entonces en el pericardio tenemos tejido conectivo que tiene dos capas. Una que se pega al corazón y la otra que mira hacia el mediastino, digamos. Pero entre las dos capas tenemos una fina película de líquido para evitar la fricción entre las capas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un accidente de tránsito o en un apuñalamiento donde alguien apuñala a una persona en la zona del corazón y lastima este pericardio? Lo que va a pasar es que va a entrar sangre a ese espacio que hay entre las dos capas, porque estas dos capas conforman un espacio que se llama virtual, no es un espacio real, porque prácticamente están tan pegadas que parecen una sola capa. Cuando entra sangre, por ejemplo, por un traumatismo, un accidente de tránsito, un apuñalamiento, ese espacio entre las dos capas, visceral y parietal, se va a transformar en un espacio real. Y esa sangre lo que va a hacer es comprimirme el corazón, no lo va a dejar funcionar, no lo va a dejar contraerse y dilatarse. Y eso se llama taponamiento cardíaco. Y si eso no se resuelve rápidamente, no se evacúa la sangre que se ha filtrado entre las dos capas parietal y visceral del pericardio, la persona va a morir por paro cardíaco, porque el corazón no le va a poder funcionar. De hecho, por eso muchas personas con estas características o estos accidentes terminan falleciendo, por taponamiento cardíaco. Ahí lo vemos al pericardio, como les decía, esa membrana brillosa como si fuese barniz, que tiene dos capas, la capa visceral en contacto con la víscera y la capa parietal que mira hacia el mediastino. Esas dos capas constituyen un espacio virtual, porque prácticamente están pegadas una con la otra, separadas por una fina capa de líquido pericárdico para que no se friccionen. Pero si hay un accidente o un apuñalamiento y entra sangre en el medio de las dos capas, eso me va a conformar un taponamiento cardíaco que le va a impedir al corazón actuar como bomba. Y entonces el paciente va a fallecer por paro cardíaco. ¿Qué hay que hacer? Internar velozmente a ese paciente y poner un drenaje que saque esa sangre que queda entre las dos capas para que el corazón pueda volver a moverse. Pero hay que hacerlo con mucha rapidez, porque si no la persona puede fallecer. Y aquí tenemos nuestro miocardio. Acabamos de ver el pericardio, ahora vamos a la segunda capa histológica, y esta imagen les tiene que quedar más que grabada, porque es la imagen del músculo cardíaco. ¿Se acuerdan cuando vimos los tres tipos de músculo? Teníamos músculos estriados, teníamos músculo liso y teníamos músculo cardíaco. Y el estriado también lo teníamos como esquelético, porque es el que tenemos en la inserción de los huesos, y el esquelético tiene la característica de ser voluntario, yo lo puedo controlar, yo puedo decidir pararme, sentarme, mover los brazos, la boca, respirar, porque el diafragma es un músculo esquelético, porque está inserto en los huesos, en la costilla y en las vértebras, entonces yo puedo decidir, tomo aire, expiro. En cambio el corazón tiene una mezcla entre el músculo esquelético, entre el músculo liso y algo que es específico del miocardio. ¿Qué tiene del músculo liso? Que tiene núcleos únicos y centrales. Eso es propio del músculo liso, porque el músculo esquelético tenía múltiples núcleos periféricos.
En cambio, este tiene únicos núcleos centrales como el liso. Otra característica que comparte con el liso es que no lo puedo controlar con la voluntad. Son músculos involuntarios. Yo no le puedo decir al corazón, acelerate o desacelerate. Las estriaciones que estamos viendo acá, las estriaciones transversales que se las ven hermosas en esta foto, estas estriaciones transversales las vamos a ver en el músculo esquelético también, o sea que aquí se comparte con el músculo esquelético. Pero hay algo que es exclusiva del músculo cardíaco, y es la presencia de esto. Estas líneas blancas que ven acá, que son los discos intercalares, que hacen que todas las fibras cardíacas se contraigan al mismo tiempo. Ya veremos después por qué se contraen primero las aurículas y unos milisegundos después los ventrículos. Ya vamos a ver por qué. Por supuesto tiene que ver con la función que acabamos de decir, pero ya vamos a ver anatómicamente qué hace que se contraiga primero las aurículas y después los ventrículos. Pero cuando se contraen, se tiene que contraer toda la aurícula completa. Y cuando se contrae el ventrículo, se tiene que contraer todo el ventrículo completo. Y esto es gracias a los discos intercalares que hacen que actúe como un sincicio, es decir, que todas las fibras se contraigan al mismo tiempo. Esto que ven en blanco acá es tejido adiposo, es grasa. Esto es grasa, estas son las fibras musculares, los núcleos y los discos intercalares. Esta es una foto con microscopía óptica, con la técnica de hematoxilina eosina, es lo que ustedes, si hubiésemos estado en la presencialidad, hubiesen podido enfocar en un microscopio común, microscopio óptico o de luz. Entonces aquí, fíjense, ya voy a tener un estudio histológico del corazón, donde veo el miocardio, que es este músculo cardíaco, y también estoy viendo el endotelio o endocardio, que es un epitelio plano simple, chicos, ¿sí? Epitelio plano simple. Aquí tenemos el esquema que hemos visto hace rato, y aquí, esto sí, chicos, es una foto real de un corazón. Puede ser, esto es un corazón humano, pero podría ser también un corazón de cerdo, que como les digo, se ve muy parecido al humano. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? El pericardio, que es la capa más externa, el miocardio, que es la capa muscular del medio, que siempre del lado izquierdo es más grueso, ese miocardio me forma el tabique. Voy a tener las dos cámaras superiores, que son las aurículas derecha y la aurícula izquierda, y acá hay un dato no menor: la aurícula derecha tiene esa rugosidad que se llama músculo pectíneo, y ese músculo pectíneo me va a ayudar a decir que esta aurícula es derecha. Después voy a tener las válvulas, que son las válvulas tricúspide, porque tiene 3 valvas del lado derecho, y la bicúspide, porque tiene 2 válvulas, o mitral, del lado izquierdo. Estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Las que no estoy viendo acá son las sigmoideas, o sea, no en esta imagen, la aórtica, perdón, la pulmonar y la aórtica. Ahí tenemos las valvas, son 3 del lado izquierdo, la tricúspide, la aurículo-ventricular izquierda, y 2, la aurículo-ventricular derecha. Ay, estoy diciéndoles al revés, chicos. Son 3 valvas, las del lado derecho, y 2 las del lado izquierdo, por eso esta va a ser bicúspide o mitral, y esta va a ser tricúspide, porque tiene 3 valvas, y es la que se corresponde con el lado derecho, la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y esta corresponde al lado izquierdo, que me separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Bien, pasamos ahora a las arterias coronarias. El corazón bombea sangre para todo el cuerpo, eso ya lo hemos dicho. Y también recibe la sangre venosa con los desechos del cuerpo, del organismo.
Hasta ahí vamos bien. Pero el corazón es un órgano más. El corazón también necesita ser nutrido, también necesita que le aportemos oxígeno, glucosa, como cualquier otro órgano. El hecho de que él bombee la sangre para todos los órganos no quiere decir que él no sea un órgano más y necesite alimentarse. Entonces, el corazón tiene sus propias arterias que van a salir de la misma aorta. La aorta, cuando sale del corazón, tiene una porción que se llama aorta ascendente, luego otra porción que se llama callado aórtico, que ya lo vamos a ver en un rato, y después una porción que se llama aorta descendente. De esa aorta ascendente, de esa porción ascendente de la aorta, van a salir las arterias coronarias para nutrir y oxigenar al corazón. Entonces, cuando les pregunten de dónde salen las arterias coronarias y para qué sirven, la respuesta es, sale de la aorta ascendente y sirven para oxigenar y nutrir al corazón. Esas arterias coronarias van a ser dos, la derecha y la izquierda. Fácil. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Como la arteria coronaria derecha se va hacia atrás, va a tener una rama que es la interventricular posterior. Por eso es que la arteria coronaria derecha también se la puede llamar como interventricular posterior, porque va por detrás de los dos ventrículos. Mientras que la arteria coronaria izquierda se va a dividir o a bifurcar en dos ramas. Una que se llama circunfleja y otra que se llama descendente anterior. La circunfleja lo que hace es como abrazarlo al corazón. Entonces yo voy a tener una descendente posterior o interventricular posterior, que esa es de la derecha, una descendente anterior, que esa es de la izquierda, pero además voy a tener de la izquierda una circunfleja que como que me lo abraza al corazón, para también así nutrir a las aurículas, porque estas me van a nutrir los ventrículos, pero también tengo que nutrir a las aurículas. Entonces recuerden ustedes, porque eso siempre es pregunta de examen, ¿para qué sirven las arterias coronarias o qué son las arterias coronarias? Son las arterias que salen de la aorta ascendente para nutrir y oxigenar el corazón. ¿Cuántas ramas tiene? Dos, derecha e izquierda. La derecha también se llama descendente posterior o interventricular posterior porque va por detrás de los ventrículos. Y la izquierda a su vez se va a subdividir en dos ramas, la circunfleja que abraza el corazón y la arteria descendente anterior izquierda que va a pasar por el medio de los dos ventrículos, pero del lado de adelante, más hacia la izquierda. Y aquí viene otro dato importantísimo del corazón, que es el sistema de conducción. Y esto es lo que nos va a permitir entender el por qué las aurículas se contraen unos milisegundos antes que los ventrículos. El sistema de conducción cardíaco, chicos, son un sistema de células que están tan especializadas que parecen tejido nervioso. Escúchenme lo que les digo. Son células tan especializadas que parecen tejido nervioso, pero no es tejido nervioso, es sistema de conducción cardíaco. Y yo les voy a dar un ejemplo antes de hablar de esto. Para ustedes escuchar música, por ejemplo, en una radio, un mini componente, lo que fuese, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con ese aparato? Enchufarlo, ¿verdad? O ponerle una pila, depende.